Después de la muerte de su padre, una diseñadora de interiores descubre que su esposo y su suegra están tramando robar su herencia. Decidida a recuperar el control de su vida, elabora un plan audaz para desenmascarar la traición. En medio de giros inesperados y sorprendentes descubrimientos, busca justicia y encuentra fuerzas para empezar de nuevo. Una historia de traición, venganza y superación que no te puedes perder. Vamos a comenzar. Mi nombre es Sofía Morales y esta historia comienza justo después del funeral de mi padre. Javier Morales fue un hombre increíble, un cirujano renombrado y un magnate inmobiliario. Cuando falleció, quedé devastada. Mi dolor era abrumador, pero encontré un pequeño consuelo al saber que me había dejado una herencia sustancial de $5 millones. Poco sabía yo que esta herencia se convertiría en el centro de una trama oscura y tortuosa. Soy diseñadora de interiores en San Francisco y mi vida ha estado llena de altibajos. Me casé con Carlos Rodríguez hace 10 años. Él tiene 42 años y trabaja como gerente intermedio en una empresa de tecnología, o al menos trabajaba. Nuestro matrimonio parecía sólido al principio, pero con el tiempo, me di cuenta de cuánto era una carga. Carlos nunca ayudaba con las tareas del hogar, dejándome todo a mí. Las cosas empeoraron cuando su madre, Verónica Rodríguez, vino a vivir con nosotros hace 3 años. Verónica, con 67 años, siempre ha sido exigente, constantemente pidiendo dinero y artículos de lujo. A pesar de tener un trabajo de tiempo completo, estaba abrumada con todas las responsabilidades de la casa. Pensé que las cosas mejorarían, pero después de la muerte de mi padre, todo empeoró. Una noche, pocos días después del funeral, escuché a Carlos y Verónica conversando en la sala de estar. No sabían que yo estaba escuchando. Ahora que Sofía tiene $5 millones, finalmente podemos vivir la vida que merecemos, dijo Carlos, su voz llena de avaricia. Sí, respondió Verónica. Podemos dejar nuestros trabajos, ir de compras y comprar una nueva casa. A Sofía no le importará. Quedé atónita. ¿Cómo podían ser tan insensibles? No mostraron ningún respeto por mi padre, ninguna empatía por mi dolor. Vieron su muerte como una oportunidad para explotarme. Sentí una mezcla de ira y tristeza. Necesitaba hacer algo, pero tenía que ser inteligente. Conforme pasaban los días, fingí estar de acuerdo con sus planes. Actué como si no me importara que discutieran mi herencia como si fuera de ellos. Por dentro, hervía de rabia, pero mantenía mis emociones bajo control. Un día, encontré a Carlos y Verónica revisando los papeles de la herencia sin mi permiso. Eso fue la gota que colmó el vaso. Carlos me miró con una sonrisa arrogante. Sofía, decidimos dividir los $5 millones entre nosotros. Es lo mejor que se puede hacer, dijo. ¿Decidieron sin consultarme?, pregunté, mi voz temblando de rabia. Sí, intervino Verónica, con tono condescendiente. No necesitas todo ese dinero. Nos encargaremos de ello por ti. Esa noche, mientras dormían, transferí discretamente la herencia a una cuenta privada. También hice arreglos para cambiar las cerraduras de nuestra casa al día siguiente. Cuando Carlos y Verónica salieron de compras, cambié las cerraduras y me preparé para el enfrentamiento. Cuando volvieron y no pudieron entrar, se enfurecieron. Observé por la ventana mientras golpeaban la puerta, gritando mi nombre. Llamé calmadamente, pidiéndoles que me encontraran en un café cercano. Llegaron con el rostro rojo y llenos de ira. ¿Qué significa esto, Sofía?, exigió Carlos. Respiré hondo y les entregué un conjunto de papeles. Estos son los papeles del divorcio. Estoy harta de ustedes dos. El rostro de Verónica palideció. No puedes estar hablando en serio. Oh, sí lo estoy, respondí, mi voz firme. Y, por cierto, la herencia es legalmente mía. No está sujeta a división en el divorcio. Sus expresiones cambiaron de ira a desesperación. Rogaron que reconsiderara, pero permanecí firme. Finalmente, tomé el control de mi vida. Al salir del café, mi corazón latía acelerado, una mezcla de miedo y euforia.
Había dado el primer paso para recuperar mi vida de las garras de Carlos y Verónica, pero sabía que esto no era el final. Aún había más batallas por luchar y más planes por ejecutar. Al regresar a casa, comencé a empacar mis cosas. La casa era mía, pero ya no se sentía como un hogar. Los recuerdos de los momentos felices con Carlos fueron opacados por las constantes demandas y abusos emocionales de ambos. Necesitaba un nuevo comienzo. Esa noche, me quedé en un hotel, demasiado ansiosa para dormir en la misma casa con Carlos y Verónica. A la mañana siguiente, me encontré con mi abogado, Eduardo, para finalizar los detalles del divorcio y asegurarme de que la herencia permaneciera protegida. Me aseguró que todo estaba en orden, dándome la confianza necesaria para seguir adelante. En los días siguientes, la desesperación de Carlos y Verónica creció. Llamaban incesantemente, rogando que volviera, prometiendo que cambiarían. Sus súplicas cayeron en oídos sordos. Estaba decidida a no dejarme llevar por sus lágrimas de cocodrilo. Entonces, una noche, recibí una llamada inesperada de una vieja amiga, Isabel. Sofía, escuché lo que está pasando. ¿Estás bien?, preguntó, su voz llena de preocupación genuina. Dudé, pero decidí desahogarme con ella. Isabel, ha sido una pesadilla. Carlos y su madre me han estado usando, y ahora están tras la herencia de mi padre. Isabel escuchó pacientemente mientras le contaba todo. Sofía, mereces mucho más que esto. ¿Por qué no vienes a quedarte conmigo por un tiempo? Limpia tu mente y descubre tus próximos pasos. Su oferta fue un alivio. Acepté, y en pocas horas, estaba de camino al apartamento de Isabel al otro lado de la ciudad. Fue un alivio estar en un ambiente de apoyo, lejos de la atmósfera tóxica que había soportado por tanto tiempo. A medida que pasaban los días, me sentí más fuerte. Con el aliento de Isabel, comencé a reconstruir mi vida. Encontré un hermoso apartamento en el centro de la ciudad y comencé a planear mi futuro. Sin embargo, sabía que Carlos y Verónica no se darían por vencidos tan fácilmente. Una tarde, recibí un mensaje de Carlos. Sofía, necesitamos hablar. Por favor, encuéntrame en nuestra casa. Es urgente. A pesar de mi mejor juicio, decidí ir. Necesitaba un cierre y quería dejar claro que nuestro matrimonio había terminado. Cuando llegué, Carlos estaba esperando en la veranda, su rostro una mezcla de ira y desesperación. Sofía, ¿por qué estás haciendo esto?, preguntó en cuanto salí del coche. ¿Por qué?, repetí, sintiendo crecer mi ira. Porque tú y tu madre me trataron como un banco, no como esposa ni nuera. Despreciaron la memoria de mi padre y trataron de tomar lo que es mío. La expresión de Carlos se oscureció. Necesitábamos ese dinero, Sofía. No puedes simplemente quedarte con todo. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. El dinero es mío, Carlos. Mi padre me lo dejó. Ustedes no tienen ningún derecho sobre él. En ese momento, Verónica salió de la casa, su rostro contorsionado de rabia. Ingrata. Después de todo lo que hicimos por ti, ¿nos echas como basura? Me mantuve firme. ¿Todo lo que hicieron por mí? ¿Te refieres a las constantes demandas, los abusos emocionales, la manipulación? No, Verónica. Solo hicieron de mi vida un infierno. Verónica avanzó hacia mí, pero Carlos la detuvo. Vete, Sofía. Ya no eres bienvenida en esta casa. Me giré para irme, pero no antes de dar mi golpe final. Ya me fui, Carlos. Ya seguí adelante y estoy recuperando el control de mi vida. Disfruten la nueva realidad. Al alejarme, sentí una sensación de liberación. Pero, en el fondo, sabía que la lucha aún no había terminado. Podía sentir que Carlos y Verónica estaban tramando algo. La sombra de lo que podrían hacer a continuación se cernía sobre mí como una nube oscura. Dejar a Carlos y Verónica atrás fue un alivio, pero sabía que no era el final. Me mudé a mi nuevo apartamento en el centro de la ciudad, un lugar que simbolizaba un nuevo comienzo. Sin embargo, la sombra de su traición aún se cernía sobre mí.
No podía deshacerme de la sensación de que estaban tramando algo. Una mañana, recibí una visita inesperada de un investigador privado llamado Eduardo Martínez ***. Se presentó y me entregó una tarjeta de visita. Sofía, fui contratado para investigar algunas actividades sospechosas que involucran a tu esposo y a su madre, dijo con voz calma y profesional. ¿Actividades sospechosas?, pregunté, con el corazón acelerado. ¿Qué quieres decir? Eduardo explicó que Carlos y Verónica estaban involucrados en varios esquemas financieros dudosos. Habían contraído préstamos a mi nombre sin mi conocimiento y estaban planeando vaciar mis cuentas antes de que el divorcio se finalizara. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. ¿Cómo descubriste esto? Una denuncia anónima, respondió Eduardo. Alguien cercano a ellos no quiere verte herida. La revelación fue impactante, pero también alimentó mi determinación. ¿Qué podemos hacer al respecto? Eduardo sonrió de manera tranquilizadora. No te preocupes, tengo un plan. Con la ayuda de Eduardo, comenzamos a reunir pruebas. Rastreábamos los préstamos y documentábamos los intentos de ellos por acceder a mis cuentas. Fue un proceso meticuloso, pero sentía una sensación de empoderamiento. Ya no era una víctima, te estaba tomando el control. Durante ese tiempo, Isabel continuó siendo un pilar de apoyo. Una noche, mientras discutíamos el progreso, ella sugirió algo que lo cambió todo. Sofía, ¿y si les damos la vuelta?, dijo, con los ojos brillando de emoción. ¿Qué quieres decir?, pregunté, intrigada. Hagamos que piensen que lograron tomar tu dinero, explicó. Arreglemos una trampa y atrapémoslos en el acto. La idea era arriesgada, pero también brillante. Planeamos fingir una transferencia de una gran suma de dinero a una nueva cuenta, una que Carlos y Verónica intentarían acceder sin duda. Con la experiencia de Eduardo, montamos la trampa. Llegó el día en que ejecutamos nuestro plan. Fingí estar desesperada, hablando en voz alta por teléfono sobre la transferencia de dinero, asegurándome de que Carlos escuchara. Como era de esperar, mordió el anzuelo. Esa noche, observé desde una distancia segura mientras Carlos y Verónica intentaban hackear la cuenta falsa. Eduardo y su equipo monitoreaban todo. En pocos minutos, sonaron las alarmas y policías, que estaban al tanto del plan, invadieron la casa. Carlos y Verónica fueron atrapados en flagrante, sus rostros una mezcla de sorpresa y horror. Los oficiales los arrestaron por fraude y robo de identidad. Mientras los llevaban esposados, sentí una mezcla de satisfacción y alivio. En los días siguientes, el torbellino continuó. Carlos y Verónica enfrentaron cargos serios, y las pruebas contra ellos eran abrumadoras. No solo intentaron robarme a mí, sino que también habían defraudado a varias otras personas. Su avaricia y engaño finalmente los alcanzaron. A pesar de todo, una parte de mí todavía se sentía triste. En algún momento, había amado a Carlos, y la traición cortaba profundo. Pero sabía que había tomado la decisión correcta. Había retomado el control de mi vida y asegurado que no pudieran herir a nadie más. Con los procesos legales en curso, comencé a reconstruir mi vida con más determinación. Mi negocio floreció y encontré alegría nuevamente en mi trabajo. Isabel y yo nos volvimos aún más cercanas, nuestra amistad se convirtió en una fuente constante de fuerza y consuelo. Mientras los procesos legales contra Carlos y Verónica avanzaban, una sensación de normalidad comenzó a regresar a mi vida. Sin embargo, no podía dejar de sentir que aún había algo por descubrir, una última pieza de este oscuro rompecabezas. Un día, recibí una carta misteriosa. La caligrafía era desconocida, pero el mensaje era claro: hay más cosas que necesitas saber sobre la muerte de tu padre. Encuéntrame en la vieja cabaña de la familia. El suspense era insoportable. ¿Qué más podría haber? ¿Quién habría enviado esa carta? Sabía que tenía que descubrirlo. Con una mezcla de miedo y determinación, conduje hasta la vieja cabaña de la familia, un lugar lleno de recuerdos de infancia. La cabaña era aislada, anidada profundamente en el bosque. Al acercarme, un sentimiento de inquietud me invadió. Estacioné el coche y caminé hasta la puerta,
mi corazón latiendo aceleradamente. Respiré hondo y golpeé la puerta. Para mi sorpresa, la puerta rechinó y se abrió, revelando a un hombre anciano, su rostro marcado por la edad, pero con ojos penetrantes. ¿Sofía Morales?, preguntó, su voz firme. Sí, soy yo, respondí, tratando de mantener la voz estable. ¿Quién es usted? Mi nombre es Eduardo Martínez, dijo, apartándose para dejarme entrar. Era abogado y amigo de confianza de tu padre. Hay cosas que necesitas saber. Dentro de la cabaña, Eduardo me entregó un sobre grueso. Lo abrí, revelando documentos, cartas y fotografías. Mientras examinaba los artículos, Eduardo comenzó a hablar. Tu padre sospechaba que algo estaba mal antes de morir, explicó Eduardo. Él creía que alguien cercano a él estaba tramando en su contra. Escuché en silencio atónito mientras Eduardo detallaba una red de engaños y traiciones. Mi padre había descubierto irregularidades en sus cuentas financieras y contrató a Eduardo para investigar. El rastro llevaba directamente a Carlos y Verónica. Estaban desviando dinero de las inversiones de mi padre. Tu padre los confrontó, continuó Eduardo, pero ellos lo amenazaron, diciendo que te arruinarían si él los exponía. Sentí una oleada de ira e incredulidad. La avaricia de Carlos y Verónica no tenía límites. No solo me traicionaron, sino que también contribuyeron a la muerte prematura de mi padre. ¿Qué debo hacer ahora?, pregunté, mi voz temblando de emoción. Eduardo colocó una mano reconfortante en mi hombro. Tu padre te dejó todo, Sofía. Tienes el poder de llevarlos ante la justicia. Estos documentos son todas las pruebas que necesitas. Armada con estas nuevas evidencias, volví a San Francisco decidida a asegurarme de que Carlos y Verónica enfrentaran todas las consecuencias de sus acciones. La batalla legal fue intensa, pero fui implacable. Con la ayuda de Eduardo, construimos un caso sólido contra ellos. Durante el juicio, la sala del tribunal estaba llena. Observé mientras Carlos y Verónica se retorcían bajo el peso de las pruebas. Sus rostros, antaño arrogantes, ahora estaban llenos de miedo y arrepentimiento. Cuando finalmente se leyó el veredicto, culpables en todos los cargos, sentí una oleada de alivio y reivindicación. Carlos y Verónica fueron sentenciados a largas penas de prisión por fraude, robo y conspiración. Mientras los llevaban esposados, no pude evitar sentir un sentido de cierre. Se había hecho justicia y el legado de mi padre estaba protegido. Con las batallas legales concluidas, me enfoqué en reconstruir mi vida. Expandí mi negocio de diseño de interiores, usando parte de la herencia para abrir una nueva oficina y contratar a un equipo talentoso. Mi trabajo me trajo alegría y realización, y me sentía más cercana al espíritu de mi padre, sabiendo que lo estaba haciendo sentir orgulloso. Isabel permaneció una amiga fiel, y nuestro vínculo creció aún más fuerte a través de los desafíos que enfrentamos juntas. Una noche, mientras estábamos en mi nueva oficina celebrando un proyecto exitoso, Isabel levantó su copa. A nuevos comienzos, dijo, sonriendo cálidamente. A nuevos comienzos, repetí, sintiendo un profundo sentido de paz. Reflexionando sobre todo lo que había pasado, me di cuenta de cuánto había superado. Desde las profundidades de la traición y el dolor, me levanté para reclamar mi vida y mi felicidad. El viaje fue doloroso y lleno de desafíos, pero también me enseñó el verdadero significado de la fuerza y la resiliencia. Mientras miraba hacia el futuro, sabía que estaba lista para cualquier cosa que viniera. Con el apoyo de amigos como Isabel y la memoria de mi padre guiándome, estaba preparada para abrazar una vida libre de las sombras del pasado. Y así, mi historia de traición, venganza y triunfo final llegó a su fin. Finalmente estaba en paz, lista para construir un futuro lleno de esperanza y felicidad. La historia nos lleva por una montaña rusa emocional, donde la lucha por la justicia y la búsqueda de una nueva vida se entrelazan de manera cautivadora. El viaje de superación y resiliencia de la protagonista inspira y nos recuerda el poder que tenemos para retomar el control de nuestras vidas, incluso frente a las mayores adversidades. Una narrativa que celebra la fuerza del espíritu humano. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Dejen en los comentarios qué les pareció.
Y no se olviden de suscribirse al canal para más historias como esta. Hasta la próxima.